Hermanos, buenos días a todos, gracias y paz. Espero que estén bien y gozosos de poder, de Dios permitirnos poder llegar a este lugar que hemos dedicado para su adoración. Así que qué bueno que podemos reunirnos en el día del Señor. Antes de ir a Primera de Juan, se me había olvidado, hace como 2 semanas atrás tenía que decirlo, no lo dije, y tiene que ver con que, bueno, ya la mayoría de la iglesia sabe, pero de una manera formal, hace como 2 semanas atrás, creo, 2 semanas o 3 semanas, estuvimos bautizando a Roberto. Entonces, ¿se acuerdan? Entonces quería anunciarlo desde aquí. Bueno, él llega en el segundo culto más tarde, así que de todas maneras quería anunciarlo desde aquí, desde el púlpito formalmente, que ya tenemos un miembro nuevo. Así que sé que todos ya, o la mayoría, le ha dado la bienvenida formal, ¿no? Aunque ya tenía años de venir y ser parte de nosotros, pero ahora es miembro. ¿Saben que el domingo pasado fue su primera Santa Cena? Y me llama la atención que él, bueno, no le pedí permiso para contarlo, pero voy a contar de todas maneras. Él estaba en el culto y recibió una llamada de su esposa urgente. Tuvo que salir. Así que, pero, gracias a Dios, él pudo resolver lo que tenía su esposa y regresó para tomar la Santa Cena. No quería perdérsela. Él dice que, él contando dice que tenía tiempo, así que tengo tiempo, así que voy de regreso. Así que eso era fuera de Pacora, así que qué bueno, ¿no? Qué bueno que sea así. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Hoy vamos a ver el resto del capítulo 5 y eso significa que vamos a ver el final de esta primera carta. El final de esta primera carta. Recuerden que nos faltaría entonces la segunda carta y la tercera carta, o sea, 2 domingos más. Porque la enseñanza de la segunda carta de Juan va a ser un solo domingo y la enseñanza o la predicación de la tercera carta de Juan también va a ser un solo domingo. Así que eso quiere decir que nos faltan 2 domingos más para terminar esta serie de Andando en la Verdad. Así que qué bueno, vamos a tener, cuando terminemos, si Dios quiere, en los próximos 2 domingos, vamos a tener 4 más o menos meses, creo que era, haciendo el cálculo, 4 meses y medio en esta carta, en esta serie de primera, segunda y tercera de Juan. Y como hemos venido anunciando, entonces, después, si Dios quiere, vamos a volver al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo. Así que espero que siempre les animo, creo que ya les he animado, a que vayan leyendo Éxodo en sus devocionales, en sus lecturas diarias, leyendo Éxodo, para que cuando vengan ya tengan más información de las historias que ustedes saben. Así que, qué bueno, recuerden que vamos a Éxodo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. ¿Y para qué vamos allá? A Éxodo. ¿Qué vamos a hacer allá? Bueno, vamos a hacer lo que tratamos de hacer por la gracia de Dios con toda la Biblia. A ver a Cristo allí, en Éxodo. Vamos a ver a Cristo y vamos a exaltar a Cristo, ¿no? En todo el libro de Éxodo. Así que, mientras tanto, seguimos aquí en Primera de Juan. Queremos ver a Cristo. Por eso cantamos, muestra a Cristo a través de tu palabra. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa podemos nosotros hacer al abrir la palabra? ¿Qué otra cosa mejor si no es ver a Cristo? Ver a Cristo. Cada vez que vamos a abrir la palabra, cada vez que vamos a escuchar la palabra, usted debe desear que el predicador muestre a Cristo. Porque Cristo es lo más precioso que podamos escuchar o que vamos a encontrar en la palabra de Dios. Nada más. Nada más. Primera de Juan 5.
Entonces, sería del versículo 14 hasta el final. Versículo 21. Me siguen allí en sus Biblias, dice: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda del maligno y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. Muy bien. Bien, el título para la enseñanza de hoy es El verdadero Dios. El verdadero Dios. Como ustedes ya han podido leer, el apóstol Juan está terminando su carta hablando acerca de el verdadero Dios. El verdadero Dios. Hay mucha gente que todavía se pregunta, ¿cuál es el verdadero Dios? ¿Cuál es el verdadero Dios? Y hoy vamos a ver, o en esta porción vamos a ver que el apóstol Juan nos va a recordar y nos va a mostrar que ese verdadero Dios se relaciona con nosotros. Dos palabras. La primera palabra, trascendencia. Trascendencia. Y cuando hablamos de la trascendencia, bueno, la trascendencia quiere decir estar más allá. Más allá. Y cuando hablamos de la trascendencia de Dios, se refiere a que es distinto a todo lo creado, a todo lo que Él creó. Dios es distinto a todo lo que Él creó, a toda su creación. O sea que Dios está separado de su creación, por encima de su creación, más allá de su creación. Nosotros creemos eso. Eso es verdad. Así lo creemos. Pero esta verdad ha llevado a muchos a concluir que Dios entonces, como está más allá de su creación, como está separado de su creación, no tiene ninguna relación con su creación. Pero nosotros, los cristianos, aunque creemos que Dios es trascendente, también creemos, y esta es la segunda palabra, inmanencia. Inmanencia. Creemos, y eso significa estar cerca, estar unido, tener contacto. Creemos también en la inmanencia de Dios, que Dios está cerca de lo que Él creó, de su creación, de nosotros. Muchas personas que creen que Dios simplemente es un ser inmanente, se van al extremo entonces, son esos que dicen que Dios es todo. Ustedes han escuchado a esas personas, ¿no? Que Dios es todo, que Dios es el universo, que el universo es Dios, que los árboles son Dios, que los ríos son Dios, que la tierra es Dios. Lleva a un extremo, entonces, la inmanencia de Dios. Pero nosotros creemos que Dios, aunque es trascendente, es inmanente. La Biblia nos enseña que el mismo Dios que creó el universo, el verdadero Dios, de que está hablando aquí Juan, el apóstol Juan, tiene una relación con su creación, con nosotros. Cómo el verdadero Dios, que está más allá de su creación, nos muestra al mismo tiempo que se relaciona con nosotros. ¿Cómo? Bueno, el apóstol Juan nos recordará
en esta porción 3 maneras en que el verdadero Dios tiene relación con nosotros. El verdadero Dios. Vamos a ver esas 3 maneras. Aquí el apóstol Juan está, o nos recuerda, menciona 3 verdades acerca de cómo se relaciona Dios con nosotros. Vamos a ver número 1, que nos vivifica cuando pecamos. Nos vivifica cuando pecamos, nos devuelve la vida cuando pecamos. También vamos a ver que nos guarda del maligno. El verdadero Dios nos guarda del maligno. Y número 3, el verdadero Dios nos dio entendimiento para conocerle. Vamos a ver eso, número 1, versículos 14 en adelante. Esta es la confianza, dice, que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos delante de Él. O sea, la confianza para acercarnos a Él. O sea, a Dios. Para acercarnos a Dios. La confianza entre Dios y yo será proporcional a la relación que tenga con Dios. Si tengo relación con Dios, voy a tener confianza con Él. Si no tengo relación con Dios, si no tengo ninguna relación con Dios, no puedo tener ninguna confianza con Él. Esta relación, ¿cómo se origina? Bueno, la semana pasada vimos que precisamente el apóstol Juan también nos recordó y dejó bien claro que para tener la vida hay que tener al Hijo. Para tener la vida hay que tener al Hijo. Tenemos al Hijo. Y esa es una señal de que nos relacionamos o nos hemos relacionado con Dios. Además, como ha dicho el apóstol Juan anteriormente en su carta, somos hijos de Dios. Hemos nacido de Él. Así que allí está, ahí se encuentra nuestra relación, allí se origina nuestra relación con Él. Y tenemos la confianza entonces necesaria para acercarnos a Dios y pedirle. Si somos hijos de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo o hija de Dios. Si no, entonces no puedes tener confianza. No hay relación. Tenemos la confianza para pedirle, para acercarnos a Él y pedirle. Que si pedimos, y eso tiene que ver con respecto a nuestras peticiones en nuestras oraciones, y más específicamente tiene que ver con las peticiones que hacemos para interceder los unos por los otros, como vamos a ver dentro de unos minutos. Pedir es algo que hacen los hijos. Cuando éramos hijos, ¿se acuerdan? Bueno, cuando eran hijos que vivían con sus padres en su casa, a eso me refiero. Parte de nuestra vida diaria era pedirles a nuestros padres. Y ahora que tenemos hijos nosotros, nuestros hijos nos piden a nosotros. Pero, ¿por qué pedimos? Porque dependemos de nuestros padres terrenales. Así también nosotros dependemos de Dios en todo. Dependemos de nuestro Padre Celestial en todo. Por eso necesitamos pedirle a Él. A ningún padre bueno le molesta que sus hijos le pidan. Y nadie hay más bueno que nuestro Padre Celestial. Ahora, recordemos que es pedir, no exigir. Pedir. No exigir. Un hijo no le exige a su padre bueno, le pide. Le pide. Hay muchos por ahí, yo sé que ustedes saben y han visto por ahí, exigiéndole a Dios o reclamándole a Dios, dicen. Algunos dicen, Dios sana a los que están aquí ahora en este lugar. Sánalos. Hasta le cuentan a Dios. 1, a la 1, a las 2, a las 3 ya. Exigiéndole a Dios que haga tal cosa o que haga tal milagro.
A veces queremos tratar a Dios como si fuera el gobierno de turno de un país que nos prometió cosas si ganaba las elecciones, pero no cumplió. A Dios, bueno, en la Biblia vemos que la manera correcta de pedirle, o la manera correcta es pedirle, suplicarle, rogarle, no exigirle a Dios. A Dios yo no le exijo. ¿Acaso yo le estoy pagando a Dios por sus servicios para exigirle? A Dios yo le pido porque dependo de su bondad para vivir. Pero, ¿puedo pedirle lo que quiera? ¿Puedo pedirle a Dios lo que quiera? Dice el apóstol Juan, bueno, si quieres que Él te escuche, no puedes pedirle lo que cualquier cosa o lo que quieras. Tiene que ser cualquier cosa, pero conforme a su voluntad. Solo lo que está de acuerdo a su voluntad. ¿Y por qué solo lo que está de acuerdo a su voluntad? Y si yo quiero pedirle algo que Él no quiere, pero yo sí quiero, ¿no me ama a Dios lo suficiente para cumplirme un deseo? Porque te ama, no cumple tus deseos fuera de su voluntad. Porque, ¿por qué Dios oye solo las peticiones que están conforme a su voluntad? Porque lo único perfecto es su voluntad. Por eso. En Proverbios 15:29 dice el escritor, el Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Escucha la oración de los justos. Dios escucha las oraciones de los justos. Se les llama justos porque andan en la justicia de Dios. Y alguien puede preguntar, ¿y cómo podemos saber su voluntad? ¿Cómo podemos saber su voluntad? Su voluntad está en la Biblia. Su voluntad es la palabra de Dios. Si quieres saber qué pedir y cómo pedir, lee, estudia la Biblia. La palabra de Dios es el abundante arsenal de peticiones para nuestras oraciones. La palabra de Dios es el abundante arsenal de peticiones para nuestras oraciones. Todas las promesas que Dios nos dio están en la Biblia. Todas las promesas que Dios nos dio están en la Biblia. No inventemos más promesas, cosas que Dios nos dijo que nos iba a dar. En la Biblia están. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos peticiones que le hemos hecho, las peticiones que le hemos hecho. ¿Cómo sabemos que Él nos dará lo que le pedimos? El argumento del apóstol Juan es simple pero maravilloso, porque Él nos oye. El que Dios nos escuche es un argumento sólido para esperar recibir lo que pedimos. Pues claro, nos oye porque le pedimos cosas conforme a su voluntad. Si mis hijos me piden que les compre un libro de chistes para saber muchos chistes y contar chistes a sus amigos, yo no se los compro. ¿Por qué? Porque eso no es un propósito piadoso, porque ese es un propósito vano. Por eso no se los voy a comprar. Pero si mis hijos me piden que les compre libros para estudiar o algún curso para aprender a hacer algún trabajo, yo haré todo lo que está a mi alcance y quizá más allá para proveérselos. Claro, esos
Eso no significa que todas las peticiones que me hagan a mí y les prometa cumplir, se cumplirán a la hora o al día siguiente. De manera similar, debemos recordar, como dice el comentarista J. Morgan, que si observamos la providencia de Dios, descubriremos que Él nos ha escuchado, pero es en la eternidad que veremos todas las respuestas a nuestras oraciones. Ahora, aunque las verdades que ha dicho el apóstol Juan se pueden aplicar a cualquier petición de acuerdo a su voluntad, el apóstol Juan tiene una petición específica en mente. ¿Cuál es? Versículo 16 y versículo 17. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Aquí es obvio que hermano, si alguien ve a su hermano, hermano aquí significa un hermano en la fe, a un cristiano. Ahora, antes de poder hacer una aplicación de este texto, debemos dejar claro qué significa pecado que no lleva a la muerte y pecado que lleva a la muerte. Que por supuesto no es fácil. No es fácil. Este es uno de los textos más difíciles de comprender en la Biblia. Porque hay muchas interpretaciones y el apóstol Juan no es lo suficientemente específico y claro para mencionar a qué pecados se está refiriendo. Algunos entonces creen que el pecado o los pecados que llevan a la muerte es el rechazar a Jesús. ¿Creen que es eso? El rechazar abiertamente a Jesús, rebeldía abierta a Jesús. Pero si nos acordamos del contexto, el apóstol Juan se refiere a un hermano. Está hablando de un hermano, alguien que es cristiano, alguien que es hijo de Dios. Así que no puede ser, según el contexto, no parece ser que sea rechazar a Jesús. Otros dicen que es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús dijo que cualquier pecado, blasfemia, contra él se perdonaría, pero no hacia el Espíritu Santo. Pero otra vez, el apóstol Juan está hablando de un hermano, de un cristiano. Entonces, un cristiano no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Así que tampoco parece ser esa en lo que está pensando el apóstol Juan. Otros dicen que el pecado es el pecado que lleva a la excomunión, a la expulsión de la iglesia. Y dan como ejemplo, ¿se acuerdan? 1 Corintios 5, ¿se acuerdan cuando el hijo tiene relaciones íntimas con la mujer de su padre? Y el apóstol Pablo dice que debe ser expulsado, o sea, que debe ser disciplinado, expulsándolo de la iglesia, entregándolo a Satanás. Está en 1 Corintios 5, para destrucción de la carne. Pero el apóstol dice también, a fin de que su espíritu sea salvo para el día del Señor. Eso nos da a entender que la expulsión, la disciplina, es para que se arrepienta, si es cristiano de verdad, y vuelva. Así que, como que tampoco cae muy bien en esto del pecado que lleva a la muerte. Ahora, también tengo que aclarar que no es un solo pecado que lleva a la muerte. Esa no es la idea, no es un solo pecado. Así como no es un solo pecado que no lleva a la muerte tampoco. Otros, y es esta la posición con la que yo estoy más de acuerdo, de todas las que he leído hasta ahora y pude investigar, aclaro que puede ser que haya otra interpretación,
u otras interpretaciones que yo no pude leer, aclaro eso, pero hasta ahora la que pude investigar y leer, estoy de acuerdo más con esta. Dice, y es que el apóstol Juan se refiere a un pecado o transgresión de la ley, que la ley había asignado, donde la ley había asignado la condena de muerte, tales como la idolatría, la violación del sábado, por ejemplo. O sea que la muerte aquí a la que se refiere el apóstol Juan es la muerte física, no la muerte espiritual, sino la física. Es que si el apóstol está hablando de un hermano, de un cristiano, no puede referirse a la muerte espiritual. Tiene que ser la muerte física. Un cristiano puede cometer, hay posibilidad de que un cristiano pueda cometer en nuestro contexto una transgresión a la ley, una violación a la ley terrenal que lo lleve a la condena de la muerte, de muerte. Cabe la posibilidad. A la muerte física. Si es culpable, morirá. Si es culpable, morirá. Según las leyes de la pena capital, debe morir. Debe morir. Y es a eso, muy probablemente, que el apóstol Juan se refiere cuando dice, no pido que se ore por el hermano que comete esa clase de pecado, porque pareciera ya una oración sin ningún propósito. Ahora, debemos recordar que lo que aprendemos de la Biblia es que debemos orar los unos por los otros, no importa qué pecados hayamos cometido. Esa es la norma. Esa es la norma. Debemos orar los unos por los otros, no importa qué pecados hayamos cometido. Esa es la norma que vemos en la Biblia. El pecado de que habla aquí el apóstol Juan, que lleva a la muerte, podemos decir entonces que es un pecado muy raro que se cometía. Así que nosotros debemos involucrarnos en nuestra tarea de orar los unos por los otros mientras estemos aquí en la tierra. Sigamos practicando la oración los unos por los otros. Si nos damos cuenta que nuestro hermano está cometiendo un pecado, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Contárselo al pastor. Por supuesto que no. Debo preguntarme entonces, si sé que mi hermano está actuando mal, ¿estoy pidiéndole a Dios que le haga ver su mal proceder o estoy yo también cometiendo pecado al contarle a todos lo pecador que es mi hermano? Tenemos la confianza de, recuerden, tenemos la confianza de pedirle a Dios que si vemos a un hermano insistiendo en su pecado, en un pecado, lo lleve al arrepentimiento, le haga ver su mal y lo restaure y le restaure su comunión con él. Esa petición está conforme a la voluntad de Dios. Así que Él nos oirá. Él nos escuchará. Seguro usted estaba pensando qué bueno que el pastor está hablando acerca de la oración, de pedirle a Dios y que Él nos dará lo que le pidamos, a ver qué le pido. Y el apóstol Juan dice, les estoy recordando que Dios oye nuestras oraciones para que le pidas por tu hermano cuando lo veas ir por el mal camino. Orar los unos por los otros es nuestro gran privilegio. Nos cuidamos pidiéndole a Dios que nos cuide. Como decía el comentarista Westcott, una meta de la oración es la perfección de todo el cuerpo de Cristo. Y Dios dará vida. Esa es así como Dios va a responder. Dios dará vida. Recuerden que el pecado es muerte.
Así que el cristiano que peca frustra la experiencia de la nueva vida que tiene. En cambio, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios son vida. Dice el Salmo 197, 37. El salmista orando: aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Devuélveme la vida haciendo tu voluntad, practicando tus mandamientos. Dar vida aquí quiere decir eso, volver a la plena comunión con Dios y su voluntad. Qué gran motivo es este para orar los unos por los otros. Señor, aparta los ojos de mi hermano y de mi hermana de la vanidad y vivifícalo en tus caminos. Alguien dijo: qué gozo aguardará a aquellos en el cielo que verán allí a muchos que fueron rescatados de la ruina en respuesta de sus oraciones. Versículo 18, para seguir, el apóstol dijo: si vemos a algún hermano cometiendo pecado, así que ahora aclara que aunque el cristiano peca, no practica el pecado. Cuando dice no peca, versículo 18, se refiere a que no practica el pecado. La práctica del cristiano es hacer la voluntad de Dios. Solo hay una práctica que puedas llevar a cabo tú en la vida. O practicas el pecado o practicas la voluntad de Dios. El que nace de Dios no puede practicar el pecado, pues nació de Dios. Es una nueva criatura. Es una nueva creación para practicar la voluntad de Dios. Qué maravilla. Qué maravilla es que el verdadero Dios nos devuelva la vida, nos vivifique. Vayamos, hermanos, iglesia, vayamos a Él. Y que Él traiga vida a esta iglesia. Número 2, el verdadero Dios nos guarda del maligno, sino que aquel que nació, la segunda parte del versículo 18, que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Algunas versiones dicen, sino que Jesucristo. Dice el versículo 18, sino que aquel que nació de Dios. Algunas versiones dicen, sino que Jesucristo, que nació de Dios, lo protege. Aquel que nació de Dios es Jesús. Esa es la idea aquí. Aquel que nació es Jesús. Aquel que nació de Dios es Jesús. Y lo guarda al cristiano. Dice un comentarista, el cristiano tiene un enemigo activo, pero también tiene un guardián vigilante. También dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses 3:3, pero el Señor es fiel, el Señor Jesús es fiel. Y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol Juan cuando dice nos guardará del maligno o guardará del maligno? ¿Qué se refiere con guardar del maligno? Lo guarda del maligno. Cuando se leen estas palabras, muchas personas piensan que el maligno, o sea, Satanás, no nos toque, significa que no tendremos ningún tipo de aflicciones. Pero no significa eso. Creer eso sería ir en contra de toda la enseñanza de la Biblia. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de cristianos fieles, de hijos de Dios fieles, de personas que tenían una fe inquebrantable en Dios, que sufrieron mucho, más que nosotros. Y que Dios cumplió su propósito en ellos. Recordemos lo que dice Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor de nuestra fe y el consumador de nuestra fe. Él nos dio la fe, Él originó su fe y Él va a terminar también. Él comenzó y Él va a terminar. Nada ni nadie va a impedir que Él cumpla su propósito en nosotros. De crecer en santidad. El maligno no nos puede tocar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no puede tocar el maligno?
¿Sabe por qué Satanás no nos puede tocar? Porque no puede tocar nuestra fe, por eso. Es más, el creyente puede levantar el escudo de la fe que Satanás, a quien se refiere aquí como el maligno, no puede tocar para dañar en lo más mínimo su paz, su gozo, su consuelo, ni la esperanza que tiene en la vida eterna. No puede. Y sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Estas palabras sabemos, es importante. Sabemos. Porque si usted le pregunta a las personas si son hijos de Dios, dirán que sí. Sí, yo soy hijo de Dios. Pero si les preguntan, ¿cómo sabes que eres hijo de Dios? ¿Cómo sabes que eres hijo de Dios? ¿Cómo sabes? Muy probablemente no tendrán argumentos sólidos que decir. Los que somos de Dios, sabemos por qué somos de Dios. La respuesta a la pregunta, ¿cómo sabemos que somos de Dios?, la encontramos en la Biblia. Por ejemplo, en esta misma carta sabemos por qué andamos en la luz, como ha dicho el apóstol Juan al principio, andamos en la luz, amamos a los hermanos en la fe. Cuando pecamos, apelamos a la sangre de Jesús para ser limpiados y volver a la comunión. No amamos al mundo y practicamos los mandamientos de Dios. Así sabemos que somos de Dios. Si ese es nuestro estilo de vida, tú no eres de Dios. Somos de Dios, pero también estamos en este mundo gobernado por el maligno. Juan 14:30 dice, Jesús hablando, no hablaré mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. El príncipe de este mundo, dice Jesús. Pero ¿acaso este mundo no lo creó Dios y Dios no es más poderoso que Satanás? Lo primero que deja claro la Biblia es que Dios creó los cielos y la tierra. Sí, pero el apóstol Juan no está hablando de la flora ni la fauna que componen este mundo, sino del sistema que compone este mundo caído, este sistema mundial, anti Dios. A ese mundo se refiere el apóstol Juan aquí, que Satanás tiene bajo su poder. Pero no es que Satanás controle el sol o la lluvia o la tierra y sus frutos, no. Esos recursos están todavía bajo el control de Dios. Gracias a Dios por eso. Y esa es una muestra de la bondad y la misericordia de Dios para con todos, para inclusive aquellos que se rebelan contra Él. Porque Él sigue dejando salir su sol, su lluvia, y produce sus frutos de la tierra aún aquellos que están en contra de Dios. Satanás no tiene dominio sobre esas cosas. ¿Se imaginan un mundo natural donde Satanás tenga el control? Esto sería un lugar inhabitable. Dios, qué bueno que no le ha dado ese control a Satanás. Recordemos, claro, que Satanás, en ese mismo principio de la creación, entró y seduciendo al hombre, plantó su semilla anti Dios y se propagó esa semilla en la raza humana de generación en generación. Y el mundo de la voluntad de Satanás ha dominado el pensamiento de los seres humanos en la creación de Dios. Así que es verdad, el poder del maligno domina este mundo caído, pero nosotros tenemos una vida diferente que él no puede tocar. Y número 3, para terminar, el verdadero Dios nos da entendimiento para conocerle. Versículos 20 y 21. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero.
Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Otra vez dice, sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, no solo por lo que ha dicho en la carta desde el principio, esas evidencias irrefutables que el apóstol Juan ha dado acerca de quién es Jesús. Muy probablemente también allí había otros que habían visto a Jesús, ahí en la iglesia donde Juan escribe, o también está, recordemos, la convicción que da el Espíritu Santo en cada creyente acerca de quién es Jesús. Lo sabemos. Y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Entendimiento para conocer. Él nos ha dado. Él vino a darnos entendimiento para conocerlo. No es lo mismo saber que conocer. Juan 17, 25 y 26 dice, Jesús hablando, oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer. Mucha gente dice conocer al Hijo de Dios, pero en realidad solo sabe de Él, no lo conoce. Esto parece un juego de palabras, pero es el misterio de la Trinidad. Juan está diciendo, el Hijo vino para darnos a conocer al verdadero Dios, y el Hijo de Dios es el verdadero Dios. El Hijo vino a darnos a conocer al verdadero Dios, y el Hijo es el verdadero Dios. Y además el apóstol Juan ya nos ha hablado varias veces del Espíritu de la verdad, y dice que el Espíritu es la verdad. Los tres son la verdad. Los tres son la misma verdad. El verdadero Dios. Es a través de Jesús que podemos entender todo acerca del verdadero Dios. Nos ha dado entendimiento y le hemos conocido y le podemos seguir conociendo por el entendimiento que nos ha dado acerca de Él mismo. Necesitamos entendimiento para conocer al verdadero Dios. Necesitamos entendimiento para conocer al verdadero Dios. Pero no es que cada quien tiene que esforzarse intelectualmente para entender que Jesús es el Hijo de Dios. No es que tenemos que estudiar filosofía o ciencias avanzadas, no. Los seres humanos queremos que se nos diga qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer para hacerlo? ¿No? Hacerlo nosotros mismos por nuestras propias fuerzas nos agranda el orgullo. Yo lo hice, dice. Alguien que logra hacer su casa por él mismo se siente orgulloso, poderoso. Alguien que logra tener 3 doctorados se siente orgulloso, poderoso. Yo lo hice, yo lo logré. Nadie me ayudó. Nadie. Yo lo entendí por mis propios esfuerzos. ¿Qué se necesita qué necesito hacer para ganar la vida eterna y conocer a Dios? ¿Se acuerdan? Como el joven rico. Dime, a ver, cuidado y me gano la vida eterna 3 veces. Cuidado. No me digas que es gratis. No me digas que es gratis. No me digas que es un regalo. Así no tiene ningún chiste, ningún sentido. Hay que ganarse la cosa con trabajo duro. Bueno, no es así para conocer al verdadero Dios. No es así. Conocerle es un milagro dado por Él. Conocerle a Él
es un milagro que Él da. El salmista dice, Salmo 119, 27, hazme entender el camino de tus preceptos. No dice yo entenderé. Señor, hazme entender. Porque solo tú me puedes hacer entender. Si quieres conocerle, tienes que pedirle que te dé el entendimiento para conocerle. Él te ha dado, te pregunto, ¿Él te ha dado entendimiento para conocerle? ¿Cómo sé que Él me ha dado entendimiento? ¿Cómo sabes que Él te ha dado entendimiento para conocerle? La forma de saber si Él te ha dado entendimiento para conocerlo es que quieres conocerlo más y más y más y más. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero. No solo creemos la verdad, estamos en la verdad. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios. El apóstol Juan termina su carta como la empezó, hablando acerca o afirmando las dos naturalezas del Hijo de Dios, la humana y la divina. Jesús, hombre, el hombre. Cristo, el enviado de Dios, el que viene de Dios, el ungido de Dios. Esta declaración de Juan acerca de la persona del Hijo de Dios, él no la inventó. Es una declaración que resulta de haber conocido al Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Él lo vio, él lo palpó y él oyó lo que dijo él. Lo que dice al principio en 1 Juan 1. Jesús dijo, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. El Dios verdadero y Jesucristo es la misma persona. Así como leemos que Dios dio vida en el Antiguo Testamento, así Jesús dio vida a los hombres en su ministerio, como leemos en el Nuevo Testamento. Si hacemos una lista comparativa de los atributos de Dios en el Antiguo Testamento y los atributos de Jesús en su ministerio en el Nuevo Testamento, coincidirán perfectamente. ¿Saben por qué? Porque es el mismo Dios, por eso. Es el Dios, es el verdadero Dios. Además, nos dice, el apóstol Juan nos dice que Jesucristo es uno de los verdaderos dioses, sino que es el verdadero Dios. Implicando que todo lo demás que se atribuya o que le atribuyamos divinidad no es Dios. Por eso dice el apóstol Juan, hijos, aléjense de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Bueno, el significado más básico, imagen de un dios pagano. Imagen de un dios pagano. Y aquí termina el apóstol Juan, pero no parece un final, ¿no? Porque no hay despedida. No hay despedida. Ya me imagino al apóstol Juan diciendo, según sus propias palabras, como él habla, ¿se acordarán? Hijos, aléjense de los de los ídolos. En esto sabemos que nos alejamos de los ídolos. Todo aquel que es nacido de Dios se aleja de los ídolos. El que no ha nacido de Dios no se aleja de los ídolos. El que permanece en Dios se aleja de los ídolos. Si hubiera seguido escribiendo, ¿no? La palabra aléjense se puede traducir como aislarse. Aislarse. Y en el tiempo en el que estamos viviendo de COVID-19, es más práctico entenderlo así, como aislarse, aléjense, porque hemos estado en este tiempo aislados para no enfermarnos. De la misma manera, debemos tomar nuestras precauciones para no contagiarnos con la idolatría. Alejarnos, aislarnos de la idolatría. Así como muchas veces no sabemos cómo ni cuándo contraje el virus,
también es fácil caer en la idolatría. Calvino decía que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Fabricamos ídolos por segundo. No debemos acercarnos, sino alejarnos. Cercanía implica intimidad, lejanía, ninguna relación. O estamos alejados de los ídolos o estamos en comunión con ellos. Ahora, para estar lejos de los ídolos necesitamos identificar los ídolos. El término de ídolo también quiere decir vanidad o algo vacío, aquello que representa una deidad para los no cristianos o para los gentiles no cristianos. Es una vanidad, como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:4. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Un ídolo es algo que suplanta el lugar del verdadero Dios. ¿Y qué lugar merece el Hijo de Dios en nuestra vida? ¿Qué lugar? El primero. Si el Hijo de Dios no está en primer lugar en nuestra vida, algo o alguien más lo está. Tener un ídolo no solo evidenciamos que tenemos un ídolo cuando le prendemos velas a una estatua. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría. Por eso debemos entonces aprender a darnos cuenta cuando estamos acercándonos a un ídolo y no manteniéndonos lejos de ellos. Por ejemplo, cuando estoy ignorando la voluntad de Dios y tomando decisiones para complacer mis deseos, es una buena señal de que estoy poniendo a otra cosa en el lugar de Dios. Si conocemos al verdadero Dios, no hay lugar para ningún ídolo. Conocemos al verdadero Dios, no hay ningún lugar para ningún ídolo. Andemos en la verdad, hermanos y hermanas. El verdadero Dios es entonces trascendente. Nuestro Dios es trascendente, pero también es inmanente, ya que su poder, misericordias y el conocerle más y todos sus favores están a nuestra disposición. Son parte de nuestras vidas. Permanecemos en el verdadero Dios, Jesucristo nuestro Señor y la vida eterna. Y Él permanece en nosotros. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque encontramos esperanza, Señor, para nuestras vidas. Tú, Jesús, eres nuestra esperanza. Señor, gracias por tu bondad al llamarnos a formar parte de tu pueblo, parte de tu familia. Padre, este gran privilegio que tenemos de poder experimentar tu presencia en nuestras vidas. Que podamos aprovecharla orando los unos por los otros. Que demos gracias porque tú nos cuidas, nos proteges del maligno y no para que no toque nuestra fe. Y gracias porque podemos conocerte cada día más y más y más. Tú eres el Dios verdadero. Tú eres nuestro Dios verdadero, a quien honramos y queremos darte nuestras vidas para vivir para tu gloria para siempre. Amén.